Buenos días, jóvenes. Vamos a ver algunos temas importantes, algunos conceptos fundamentales del derecho que ustedes necesitan conocer porque dentro de su profesión pues los van a ver. Entonces es importante que ustedes los conozcan. Estos conceptos fundamentales tenemos, por ejemplo, uno de ellos es el supuesto jurídico. No sé si han escuchado esta palabra de supuesto jurídico. En su definición tenemos que es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan consecuencias de derecho. Todas las normas jurídicas encierran un supuesto jurídico, una conducta que alguien puede realizar o no puede realizar, pero si alguien entra dentro de ese supuesto, dentro de esa conducta, dentro de esa historia que señala esa norma jurídica, va a generar consecuencias de derecho. Mientras no entremos dentro de esa norma, dentro de ese supuesto, no generamos derechos y obligaciones, no generamos consecuencias jurídicas. Por ejemplo, vamos a ver algunos artículos para que comprendamos qué es un supuesto jurídico. Si vemos el artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, dice que el matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la imposibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. Esa es la definición que nos da el código familiar del Estado de Sinaloa de lo que es el matrimonio. Aquí nos está hablando de una conducta, de una historia que encierra esa norma jurídica, un supuesto, una hipótesis, es decir, algo que puede suceder o no. Pero si sucede, eso es, si dos personas se ponen de acuerdo y contraen matrimonio, aquí les está definiendo qué es el matrimonio. Y les está diciendo que es una unión voluntaria de dos personas con igualdad de derechos, deberes, obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre. Es decir, este es el supuesto jurídico, es la hipótesis que encierra la norma, que está dentro de la norma jurídica. Si nosotros entramos dentro de ese supuesto jurídico, dentro de esa conducta, dentro de esa hipótesis normativa que señala, vamos a producir consecuencias de derecho. Es decir, dos personas que deciden contraer matrimonio van a entrar dentro de este supuesto jurídico y van a generar todos los derechos y obligaciones que van a tener dos personas que están en este vínculo, en esta unión matrimonial. Mientras una persona no contraiga matrimonio, no encuadra dentro de este supuesto, de esta historia que está señalando la norma jurídica. Entonces, el supuesto jurídico es como una suposición, ¿no? Como una hipótesis de lo que, en caso de todo encuadrar dentro, lo que sucedería o las consecuencias que tiene. Vamos a ver otro ejemplo. El 205 del mismo Código Familiar nos dice que el derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y en los casos previstos por la ley del matrimonio o el concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad, ruptura de concubinato y otros que la ley señale. Bueno, lo que nos interesa aquí es que dice que el derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y en los casos previstos. ¿Cuál es el supuesto que encierra la historia, la conducta, la hipótesis normativa que encierra esto?
que si una persona, que hay personas que tienen derecho a alimentos. Al nacer, los padres, originalmente los padres tienen la obligación de darle alimentos. Entonces, cuando alguien tiene hijos, va a generar estas consecuencias de derecho. Entró, pum, dentro de lo que sería la norma jurídica, dentro de encuadró dentro del supuesto, dentro de la historia que señala esta norma. Todas las normas tienen un supuesto, algo que puede suceder, una hipótesis. Y que si tú entras dentro de ese supuesto jurídico, es una suposición, un supuesto, una posibilidad. Si tú entras dentro de esa posibilidad, dentro de esa conducta, vas a generar consecuencias de derecho, es decir, derechos y obligaciones. Eso es el supuesto jurídico, por eso dice que un supuesto es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan consecuencias. Es la hipótesis normativa, es el supuesto, la posibilidad de que si tú entras dentro de esa norma, se generen derechos y obligaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, el artículo 1794 del Código Civil del Estado de Sinaloa. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencias de culpa o negligencia inexplicable de la víctima. Ok. Aquí nos dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo. ¿Cuál es la hipótesis normativa? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la suposición, el supuesto jurídico que encierra? Pues la historia es que si alguien, la conducta que encuadra, que encierra este artículo es que si alguien ilícitamente causa un daño, obrando ilícitamente causa un daño a otro, está obligado a repararlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros realizamos un acto y producimos un daño, pues evidentemente estamos obligados a repararlo. Entonces, mientras no se produzca un daño a otra persona, a un tercero, pues no entramos dentro de ese supuesto jurídico, no entramos dentro de esa historia, dentro de esa conducta que está señalando la ley, dentro de esa hipótesis, esa posibilidad, ese supuesto jurídico. Mientras no entremos, pues no vamos a generar consecuencias de derecho, no vamos a estar obligados, mientras no causemos daño a nadie, no estamos obligados a hacer ninguna reparación. ¿Sí? Entonces, es para que entiendan lo que es un supuesto jurídico. Es una posibilidad, es una conducta que se encierra dentro de la norma. Otro ejemplo más. Dice el 2280 del Código Civil. Hay arrendamiento cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Eso es un arrendamiento. Alguien que da el uso temporal de un bien a cambio de un precio por ese uso. Entonces, el supuesto jurídico es que si nosotros celebramos un contrato de arrendamiento, ya sea como arrendador o como arrendatario, entramos dentro de la norma jurídica, entramos dentro del supuesto jurídico, dentro de esa posibilidad, de esa historia que nos está señalando la norma jurídica, y automáticamente pues nos tenemos que apegar a lo que diga ahí, lo que diga la norma, a los derechos y obligaciones que señala la norma o todas las normas relacionadas con ese artículo. Entonces, al encuadrar,
generamos consecuencias de derecho. ¿Y qué son las consecuencias de derecho? Las consecuencias de derecho son esos derechos y esas obligaciones que van a nacer precisamente de la norma jurídica. En un curso pasado vimos que las consecuencias de derecho son los derechos y obligaciones que surgen también, por ejemplo, de la celebración de un contrato o de un acto jurídico. Y aquí, pues la norma no solamente encierra una hipótesis normativa y encierra derechos y obligaciones. Entonces, esos derechos y obligaciones se van a generar precisamente cuando alguien encuadra. En el caso de, si nos regresamos un poquito, en el derecho de los alimentos, ¿cuáles van a ser las consecuencias de derecho de alguien que tenga un hijo? Las consecuencias de derecho es que en el caso de los alimentos estás obligado a dar alimentos. Surge la obligación de proporcionar alimentos y a su vez a alguien le surge el derecho de recibir esos alimentos. Entonces estamos hablando de que las normas generan derechos y obligaciones. Cuando tú encuadras dentro del supuesto jurídico, cuando tú entras dentro de la hipótesis, en este caso, como les digo, al entrar, pues automáticamente vas a generar el derecho, la obligación de dar alimentos y habrá quien tiene el derecho de recibir los alimentos. Si yo les diera una definición de consecuencia de derecho, pues en realidad es lo que ya les he venido diciendo, es el conjunto de derechos y obligaciones que se generan cuando alguien encuadra dentro del supuesto jurídico de la norma. Por ejemplo, saliéndonos un poquito de la materia civil y en materia penal, el delito de robo. El artículo 201 del Código Penal nos dice que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. ¿Cuál es el supuesto jurídico que encierra esta norma? La hipótesis. El supuesto, la conducta que encontramos dentro de esta es que si alguien se apodera de una cosa ajena que no es de él, cometería el delito de robo si lo haces sin el consentimiento del dueño. Entonces el supuesto jurídico es que alguien robe, que alguien se apodere de una cosa ajena. Ese es el supuesto, es la hipótesis, mientras podemos encuadrar o no encuadrar. Si alguien roba, automáticamente entras en el supuesto jurídico, entras en esa hipótesis, en esa posibilidad, en esa suposición. Entonces, ese es el supuesto jurídico. ¿Y qué consecuencias jurídicas tendrá? ¿Qué derechos y obligaciones surgirán aquí? Bueno, pues aquí va a surgir la obligación de cumplir con la pena, de ser juzgado. El que robó pues va a tener que ser juzgado y si es encontrado culpable pues va a tener que cumplir una condena, el pago de la reparación penal, de la reparación civil, de los daños, de lo que haya ocasionado. Entonces, de alguna manera las normas te generan esos derechos y obligaciones cuando tú encuadras dentro del supuesto jurídico. Y ya vimos, pues bien, lo que es el supuesto jurídico.